distinta, y entonces retoman la palabra, comienzan a crear, comienzan a decir su nombre, a salir a las calles y a reflexionar sobre su propia condición y su propia aptitud gay, que es cuando aparece justamente la palabra homosexual o la palabra gay, y es entonces la etapa en la que nos estamos desenvolviendo. Aquí está preguntando Rubén, tiene un significado, ¿cuál sería, quién es WH? ¿Es alguien que realmente existió o es dentro de la temática que se utilizó para narrar este caso de Shakespeare? Ok, dentro del capítulo de Shakespeare doy 3 nombres posibles de WH. Yo le recomiendo que lo compre y ahí va a ver, a desentrañar cuál es el secreto del tema. ¿Ya viste, Rubén? Okay. Vas a tener que comprarlo para descifrar quién es WH, pero realmente vas a ver engrandecer tener esta lectura y saber de dónde venimos. Yo creo que en esta vida, para saber hacia dónde vamos, lo primero es saber de dónde venimos. Hay ahora de lo que está comentando José hace un momento, encontré, hice la lectura de la presentación que hicieron el pasado sábado, porque el sábado fue la presentación de este libro en Voces en Tinta, en la librería que está ahí, que ya ustedes conocen, en la calle de Niza. Y me llamó mucho la atención un párrafo que precisamente habla de lo que acaba de mencionar José. Si me permiten leerlo, dice: hice un recuento sobre el amor de los 20 grandes citados por el autor, y en una suma final observo que 10 de ellos, la mitad, vivió su relación sin el repudio de la sociedad, mientras que la otra mitad vivió hostigada, lacerada y muchas veces asesinada por el rencor y la incomprensión. Yo pregunto, ¿cómo están los tiempos actuales? ¿Qué ha cambiado? Aunque eso es ya un tema que seguramente disertará en otro libro. Con respecto a eso, José, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje que, digamos, ya en forma abstracta, tú quisieras hacer llegar a... Porque tú también, como pudimos anotar al principio, también él ha sido maestro por mucho tiempo, y me imagino que has visto, ¿no?, que la juventud hoy en día, homosexual o no homosexual, está pasando por un periodo tal vez difícil o tal vez de poco entendimiento. ¿Cuál sería el mensaje que tú quisieras enviarles a la de los grandes? Muchas gracias, Ricardo. Antes que nada quiero dar a Raúl González, que fue el presentador del libro la semana pasada, entre otros que estuvieron. Bien, sobre tu pregunta muy interesante que planteas, quiero decirte que en realidad el libro estuvo pensado para las nuevas generaciones de gay. Yo me tardé demasiado tiempo en descubrir que en sus vidas, en las de los personajes, había un cúmulo de experiencias que había que aprovechar, que su forma de entender la vida y la sexualidad podría servirme a mí para ahorrarme muchos problemas a lo largo de mi propia existencia. Me pongo a estudiarlo, aprendo de ellos y me doy cuenta cómo puedo aportar algo para que las nuevas generaciones no se tarden a esos personajes. De tal manera que yo los digiero y se los doy de la manera más ligera posible para que los jóvenes lo entiendan. Y me encuentro con una triste realidad. Los jóvenes universitarios de alrededor de 20 años, principales destinatarios de este proyecto, han sido los más ajenos a la oferta que les estoy haciendo. En la medida en que encuentro gente con mayor edad, encuentro mayor respuesta en torno al libro, pero de esos jóvenes, una apatía impactante. Y esto me da pie para contestar lo que me preguntabas. Esta generación, la nueva generación de gays, están en un concepto tan diferente, tan ajeno a la literatura, a la cultura, que da miedo. Uno de los personajes finales del libro da muchas. Un filósofo francés de finales del siglo XX que al hacer su historia sobre la sexualidad se da cuenta cómo efectivamente la nueva generación de seres humanos está inmersa en un sitio copado por el consumismo, por el mercado,
que si por ahí no pasa la sexualidad, entonces ninguna diferencia sexual pasa. Hoy entonces, para poder ser gay, hay que comprar la homosexualidad a través de prendas de vestir, a través de lugares donde ir a disfrutar, a través de libros de superación personal o marcas de ropa, etcétera. Tomar, por ejemplo, igual. Todo pasa por el mercado. Y solo así entonces se puede ejercer una sexualidad. De manera absurda, por supuesto, porque se puede ejercer de muchas otras maneras. Y esto que yo intentaba aportarles a estos chavos, lo están ignorando por completo. Es una lástima, pero así es como estamos, justamente. Okay. El Máster va a querer decir algo. Sí, porque mira, el activista británico Quentin Crisp, que fue de los primeros en decir aquello de que no le importaba la sociedad, de pronto decía, bueno, si a mí me gusta un hombre y que sea muy masculino, pues entonces yo tengo que ser hablado femenino, pero siendo hombre. Entonces le encantaba andar en la calle con el cabello largo, en una época, en los años 30, que era muy difícil que un hombre anduviera así, se pintaba las uñas, se pintaba los labios, pero rechazaba el contacto de mujeres y le rechazaba a la gente muy afeminada. Y él de pronto un día dijo, es que el grave problema de cada cambio social cuando llega a Estados Unidos en los años 70, estamos hablando de cuando empezaba el propio movimiento gay, decía, el grave problema es que la gente la gente quiere ser elegida, quiere ser aceptada, quiere ser amada. Le preguntaron, bueno, ¿vale la pena buscar la aceptación? Y él dijo, no. Dijo, cada quien quédense donde está, construyan el respeto alrededor de cada uno y verán cómo todo el mundo termina por aceptarlos. Y eso también, bueno, sí es algo que tiene mucho que ver con lo último que mencionabas. Lamentablemente muchos jóvenes, el rompimiento social que existe, porque si de por sí la transmisión que antes había de la cultura a través de los padres a los hijos, todo es una construcción plenamente heterosexual. Incluso de la gente homosexual cuando tiene hijos, esperan que sus hijos de alguna manera sean heterosexuales y no homosexuales. Pues ese redescubrimiento, cada generación tiene que ir buscando qué es ser homosexual y empezamos con lo mismo. Piensan que son únicos, no tienen experiencia, no saben a dónde acudir. Para muchos, entre una edad más temprana, pues simplemente no le encuentran sentido a veces qué es lo que está pasando. No se sienten a veces identificados con lo gay, ahorita se habla mucho de la teoría queer. Y están hablando incluso de que hay que borrar los puntos intermedios, de decir, bueno, ya que no existe el género, que no existan otro tipo de construcciones. Y aquí yo veo, esto es muy interesante, porque todos estos, al ser varones, estamos hablando de una construcción plenamente masculina. Y si esa construcción plenamente masculina la tomamos como algo que marca, o sea, que de alguna manera, o sea, estos han sido grandes hombres, al mismo tiempo han sido grandes homosexuales, o sea, lo marco la diferencia porque han actuado como hombres en su época, ninguno de ellos ha dicho no soy hombre. Ninguno de ellos se ha puesto en esa actitud, se han puesto del lado de lo que es el género masculino en cada una de sus épocas. E igual, en esta época lamentablemente vemos cada vez que los chavos luego piensan que ser homosexual es ser plenamente femenino, o plenamente mujer, o como lo quieran ellos construir el lado ese otro lado. Para otro lado, digo, hacia la gente, ¿qué es lo que les puedes decir a ellos para decirles, bueno, sí deberían de leerlo? ¿Qué es lo que les puedes aportar en el libro? ¿Qué es lo que les va a dejar? ¿Qué es lo que les va a dejar? En caso de que alguno de esos jóvenes que hasta el momento no han dado una respuesta, si 1, 2, 3, 4 los que se decidan a leerlo por la cuestión que sea, ¿tú qué crees qué es lo que les va a dejar? Gerardo, qué interesante todo lo que dices. Si tuviera que comentar tus palabras, me tardaría 1 hora aquí. Pero bueno, la pregunta final se encierra en algo muy concreto, y hacia allá voy. El libro queda hasta el siglo XX, al finales del siglo XX, que es justamente cuando comienza el gran debate acerca de la identidad, de los géneros, etc. Que es ahora, en la segunda década del siglo XXI, cuando se está enriqueciendo mucho con nuevas teorías y aportaciones. Quedó fuera del libro eso. Pero lo que sí hay ahí es un rescate de 5.000 años de ejercicio de sexualidad masculina o de amor masculino que nos sigue compitiendo hasta la fecha. Siendo humanos, seguimos teniendo necesidades, emociones, sentimientos, y ahí hay muchas otras formas de ver cómo se puede ejercer la vida sexual
sin que tenga que pasar por los circuitos del consumo como lo estamos viviendo actualmente. Podemos vivir de muchas maneras más de como nos están queriendo obligar a vivir. Yo quisiera, hacer una anotación, nada más rápida. Ninguno de nosotros va a vivir para contarlo o para verlo, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que nos están viendo. Pero tal vez, si hacen un libro de estos dentro de 5,000 años, yo quisiera saber quiénes de los que actualmente habitamos el mundo como homosexuales o como no homosexuales, vamos a estar, o van a estar más bien, en un libro como estos dentro de 5,000 años. Porque todos los que están aquí han tenido relaciones entre varones, pero han hecho grandes aportaciones a la humanidad. Y no sé, de hoy en adelante, de esta época hacia adelante, quiénes puedan dar un aporte tan grande como estos personajes que están en el libro. Sí. ¿Máster? Sí, lamentablemente. Bueno, es un punto muy importante. Hace años alguien por ahí decía que si el mundo se está volviendo mediocre es porque nos gobiernan mediocres. Porque la gente escoge. El grave problema de las democracias es que mucha gente luego no escoge subir, escoge que los demás bajen. Y que todo el mundo se ponga al nivel así de gente chiquita. Y eso también nos construye luego un grave problema. Los pocos que trascienden son la gente más atacada. E incluso son la gente ignorada en muchos aspectos. Mueren y muchas gracias, qué bueno, se acabó y no quieren volver a saber de ellos. Nadie ha quedado, nadie, yo supongo, bueno, esta es una pregunta importante, en su época, ¿qué es lo que la propia gente decía de ellos? Sobre su vida sexual. No estoy hablando de que se iban escándalos, o que de pronto alguien agarraba y junto a la estela de Cleopatra ponían ahí, sabemos que la emperatriz le entra, no sé, no, sino, ¿qué es lo que pensaba la gente sobre que estaban en estas posiciones? Muchos de ellos son gente de posiciones de poder, otros son gente importante en el arte. Digo, sé muy bien que se peleaba horriblemente Miguel Ángel se peleaba con el Papa a grados de que terminó contestándole de la manera más grosera que podía, cuando le decía que cuándo iba a terminar el techo de la Capilla Sixtina, el único que le contestaba cuando esté terminada. Pero ¿qué pasaba con esta gente? ¿Qué tanto, qué es lo que la gente daba su poder o lo que hacía con su sexualidad? O la gente sí discernía de ambos puntos. En la primera de las 3 fases que les comentaba, encontré del 2500 al 100, 200 después de Cristo más o menos, encuentro primero que la sexualidad masculina, compleja como era, digamos bisexualidad, aunque no lo era en estricto sentido, estaba plenamente justificada en la sociedad. Y había una reflexión filosófica al respecto que apuntalaba toda esa institucionalización de la sexualidad masculina. Por supuesto no estaban incluidas las mujeres, no estaban incluidos los esclavos para esas libertades, solamente los varones y libres, por supuesto. Es en general el panorama como se le ve a las relaciones entre varones durante esta primera fase. Luego les decía, con la entrada de la filosofía cristiana, se da una regresión inmensa en la historia de la sexualidad varonil, y esto es acallado entonces en muchos sentidos. A pesar de lo cual han quedado algunos registros que un investigador muy importante que se llama John Boswell ha logrado desentrañar de los archivos del Vaticano para documentar cómo existían bodas entre varones en las primeras épocas del cristianismo. Y es de ahí de donde yo extraigo la historia de San Sergio y San Baco, 2 grandes, general uno y capitán el otro del ejército romano, que son conversos al cristianismo y por eso son lapidados y asesinados. De tal manera que en esta segunda etapa, pues, de mucha culpa por cuestiones religiosas, hay un gran silenciamiento y un gran estigma hacia las prácticas de amor entre varones. Y en la tercera época, cuando ya hay una gran rebelión hacia esas ataduras, que es cuando se declara que Dios ha muerto en el mundo y que... Otro homosexual famoso, Nietzsche. Exactamente. Y que la ciencia comienza a reivindicar la forma de decir de manera distinta la sexualidad, hay entonces una creciente conversación social acerca del tema y un creciente reconocimiento de derechos, de tal manera que esta me parece la época en la que estamos, en donde se debate cada vez más el tema, donde hay medios como este, donde se puede hablar de ello, aunque todavía las grandes formas de comunicación
están todavía cerradas a ello, ¿no? Y tanto en la publicación de libros, por ejemplo, como en la difusión para su venta. Eso nos viene precisamente a la pregunta que están haciendo todos. ¿Dónde conseguir el libro? Porque pregunta alguien que si lo tienen en Toluca. Toluca. Bueno, sé que está en las librerías El Sótano, no sé si en Toluca existan, pero ahí seguramente esta es la cadena principal de distribución. Y principalmente en la Ciudad de México, en la librería Voces en Tinta, Niza 23A, en la zona rosa. Y un último punto, presidente, ya para cerrar, porque ya tenemos